Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da este día el privilegio de nosotros reunirnos una vez más por este medio, para nosotros agradecerle, para nosotros alabarle, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre, porque Él murió por nosotros, porque Él ha llegado a nuestra vida, porque Él nos ha cambiado nuestro lamento en baile, porque nos ha dado promesas eternas. Nosotros nos gozamos y damos la bienvenida a las personas que están también en este momento integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos que estén con nosotros y esperamos que este estudio les sea de bendición. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. La semana pasada entramos en el capítulo 18 y estuvimos estudiando los primeros 11 versículos de este capítulo. Gloria a Jesús. Vimos en estos 11 versículos que hubo una gran multitud que fue guiada por Judas, discípulo del Señor, a Getsemaní, aquel lugar, aquel huerto donde Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos a separarse para orar. Pero Judas conocía este lugar, había estado con el Señor en este lugar anteriormente y llevó a esta multitud de soldados romanos, de policía del templo, de autoridades religiosas, y fueron a arrestar a Jesús. Jesús, sabiendo ya que desde que Judas, cuando habíamos visto en el capítulo 13, salió del aposento alto donde tuvieron la última cena, salió para traicionarlo, salió para entregarlo. Él sabía a lo que venía esta multitud y les salió a la multitud al frente y le preguntó a esta multitud que a quién buscaban. Ellos le respondieron a Jesús Nazareno y él les dijo: yo soy. Y dijimos que cuando el Señor le respondió yo soy, Él se está identificando como el Dios de Israel. Vimos que cuando Él le dijo yo soy, hubo en ese momento lo que es una muestra del poder de Dios, y las personas que fueron a arrestar a Jesús en busca de Jesús, dice la palabra que ellos cayeron al suelo. El Señor Jesucristo les dijo que si a Él es que buscan, que dejaran a sus discípulos, dejaran a estos hombres ir. Vemos que el Señor Jesucristo, aún estando a punto de ser arrestado, Él tiene un cuidado por sus discípulos. Él tiene un cuidado para que a ellos no les suceda nada, para que ellos puedan irse, que los dejaran ir. Vimos que Pedro, cuando fueron a arrestar a Jesús, él sacó su espada y vimos que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, y Juan nos dice que el nombre de este siervo era Malco. Vimos que el Señor en los otros evangelios tomó esta oreja y le sanó a este siervo del sumo sacerdote. El Señor Jesucristo no estaba limitado, el Señor Jesucristo no necesitaba que nadie saliera a su defensa. El Señor Jesucristo podía acabar ese evento en el cual Él estaba siendo arrestado en cualquier momento. Él no fue sostenido, aguantado por las cuerdas que llevaron para arrestarlo, sino que lo que aguantó al Señor Jesucristo fue el amor por nosotros. Amén. Porque Él vino a este mundo a cumplir esa misión, a morir por nosotros. O sea que Él no necesitaba de la ayuda de Pedro que saliera a defenderlo. Pero nosotros nos gozamos porque Él no se resistió al arresto, sino que Él fue, como dice la Biblia, como oveja, como cordero al matadero. Él no se resistió, sino que Él vino con esta misión a humillarse, a morir en la cruz, a morir por cada uno de nosotros. Pero hoy Él
Él está en el cielo como esa alabanza, es el que está en el trono, al cual multitudes, millones y millones dan gloria y honra al Señor. Amén. Y lo grande de eso, de esa alabanza, cuando la cantábamos, es que Él reconoce la alabanza de cada uno de nosotros. Amén. Él está pendiente a la alabanza de cada uno de nosotros. Y así mismo, cuando Él procedía por esos momentos que iba a camino a la cruz del Calvario, Él tenía a ti y a mí en mente. Él vino a este mundo a morir por nosotros. Vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. Y vamos a estar estudiando en el día de hoy del versículo 12 al versículo 27. Pero para empezar el estudio vamos a leer del versículo 12 al 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 18, y vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos. Los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llevaron a Jesús entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, pero era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que nosotros vamos a entrar en el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando, dirigiendo, Padre Santo, Señor, conduciéndonos de la manera que debemos conducirnos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté llevando esta palabra a los corazones, Señor, dando la palabra que nosotros necesitamos, una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra que nos prepare, Señor, para nosotros serte fiel, Padre Santo, para nosotros servirte. Ayúdanos, Padre Santo, y nos ponemos completamente en tus manos. Toma control, Padre Santo, Señor, de todo lo que hacemos, Señor. Que tú recibas la gloria, la honra, Señor, en todo lo que nosotros hacemos aquí esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos que cuando arrestaron al Señor Jesucristo, ellos lo llevaron a casa de un hombre de nombre Anás. Y este hombre no era el sumo sacerdote durante el tiempo en que arrestaron al Señor Jesucristo. Anás no era el sumo sacerdote. Pero Anás era alguien que tenía mucho poder político. Anás era alguien quien era conocido por su corrupción. Era alguien que para describir el tipo de corrupción con el cual Anás se conducía en aquel tiempo, describió a Anás como aquella película vieja que se llama El Padrino, que es de un mafioso. Describía a Anás como el padrino, el mafioso principal, el mafioso religioso de Jerusalén. Para este tiempo, cuando la posición del sumo sacerdote se estableció y de manera que el sumo sacerdote, el nombramiento, era una posición que duraba hasta que la persona muriera. Pero para este tiempo la posición de sumo sacerdote se había convertido en una posición completamente política, una posición que se obtenía de una manera corrupta. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15, donde fue quitado por el gobierno romano, y en su lugar habían puesto a Caifás. Pero como dijimos, esta posición había sido establecida como una posición de por vida. Por eso muchos de los judíos todavía miraban hacia Anás y lo consideraban como el sumo sacerdote, porque ellos no veían a Roma como que tenían autoridad para ellos poder poner y quitar el sumo sacerdote. O sea que Anás seguía teniendo mucho poder, todavía seguía teniendo aún más poder que lo que era el sumo sacerdote, y era líder de la corrupción religiosa en Jerusalén. Después que Anás fue removido como sumo sacerdote, él continuó con poder, porque si vemos la historia, 5 de sus hijos lograron tener la posición de sumo sacerdote. O sea que él los instaló, los puso en esa posición. Y también un nieto de Anás
tuvo como sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en este tiempo que estamos viendo para el juicio de Jesús es incluso yerno de Caifás, o sea que él continuó teniendo un monopolio de lo que era la posición de sumo sacerdote. Y tenía una corrupción, una extorsión total, sacando el beneficio a lo que era la fe de las personas. Porque para aquel tiempo, para las fiestas, venían los judíos de todas partes de Israel a Jerusalén para llevar sacrificio. Y era algo difícil a personas que venían a días y días de camino, ellos traer animales para el sacrificio en el templo. Entonces ellos hicieron tiendas, negocios de lo que es animales para el sacrificio. Según cuenta la historia que Anás tenía a 4 de sus hijos administrando casetas de animales a la venta al sacrificio. Y también tenía también una tienda dentro de los recintos del templo. O sea que tenían un monopolio de lo que era la venta de los animales del sacrificio. Y también recordemos que de acuerdo a la ley los sacerdotes eran los responsables de aprobar o desaprobar el sacrificio, de decir si el sacrificio era aceptable, si el sacrificio era puro, si el sacrificio no tenía defecto. O sea que ellos le garantizaban a la gente que los animales comprados de la tienda de Anás eran animales que pasaban la inspección del sacrificio y eran aptos al sacrificio, para el sacrificio del templo. Pero por eso entonces le cobraban a la gente cantidades exorbitantes de dinero, mucho más que lo que era el valor de aquellos animales. O sea que él tenía una mafia de lo que es la religión, una mafia. O sea que se había quitado lo que es el temor de Dios dentro de la posición del sumo sacerdote y se había convertido en una persona, en un mafioso corrupto religioso. Cuando el Señor, nosotros vimos que hizo una limpieza, que llegó y entró a lo que es la corte del templo, la parte de afuera, donde ellos tenían ese negocio establecido y donde ellos cambiaban las monedas de los pueblos extranjeros y le daban la moneda del templo y también extorsionaban a la gente y le quitaban el dinero con eso. Vimos que el Señor Jesucristo tumbó las mesas, abrió las jaulas de los animales, se hizo en el templo, en la corte del templo, hizo una limpieza. Vemos que cuando eso sucedió en ese momento, el problema que tuvieron los sacerdotes era con qué autoridad él hace eso. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo él se atreve a desafiar a quien tiene control? Al mafioso, a la gente que tiene el control total de lo que se hace allí en la corte del templo. Ese fue el problema que tuvieron los líderes religiosos. Y desde ese momento en adelante, entonces ellos comenzaron a planear lo que era la muerte del Señor Jesucristo. Pero no la muerte por un celo religioso, no una muerte porque el Señor había violado la ley, sino porque el Señor se oponía directamente al interés personal de ellos, porque el Señor desafiaba la autoridad que ellos tenían sobre la gente, porque las prácticas del Señor a ellos le eran pérdidas en sus negocios. Esas eran las razones por las cuales ellos estaban en contra del mensaje de lo que el Señor Jesucristo hablaba. Por eso vimos que anteriormente habíamos dicho que Caifás se había pronunciado en Juan capítulo 11, versículo 50, en relación al Señor Jesucristo, cuando vio que había gente siguiendo al Señor Jesucristo por las señales que él hacía. Y él había declarado, y dice Juan que no por él, sino que él había profetizado. O sea que Dios está usando aquí a alguien malvado que no se imagina lo que él está diciendo. Y Caifás había dicho en aquella instancia: nos conviene que un hombre muera por el pecado y no que toda la nación perezca. Y ese era el motivo. Ellos querían acabar con el Señor Jesucristo. Ellos no tenían ningún cargo legal real en contra del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ver en todas estas interacciones, interrogatorios, que no había un cargo legal en contra del Señor Jesucristo, sino que estos interrogatorios que le hacen a él
están tratando de que él de alguna manera se incriminara, de que de alguna manera él pudiera decir algo con lo que ellos pudieran a él acusarlo. O sea que el arresto y todo el procedimiento que ellos están haciendo es un proceso completamente ilegal dentro de lo que es la ley que ellos se suponen que fueran los representantes de la ley. Ellos habían tomado la decisión, como dijimos, de matar. Leamos del versículo 15 en adelante. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vemos que cuando vinieron a buscar a Jesús, la preocupación, dijimos, principal de Jesús en ese momento era que de los que estaban con él, de los que le habían sido dados, que ninguno pereciera. Y él se encargó de sus discípulos hasta el fin. Se preocupó de que no le pasara nada. Ellos salieron huyendo de aquel lugar, pero vieron dos discípulos que dieron seguimiento al Señor Jesucristo. Dos discípulos, tal vez con la esperanza de que de alguna manera él se zafara. No sabemos cuál era la intención, pero sabemos que los discípulos habían presenciado anteriormente, habían visto cómo los líderes religiosos habían tomado piedra para apedrear y matar al Señor Jesucristo, y él se había salido del frente de ellos sin que ellos pudieran hacerle nada. Ellos sabían que él tenía el poder para hacer eso, pero como vemos, el Señor Jesucristo no se resiste al arresto. No hace, en aquellos tiempos cuando eso sucedía, él había dicho que no había llegado su hora, pero ahora había llegado su hora. Había llegado la hora de que él cumpliera la misión por la cual él vino a este mundo. Y habían dos discípulos que le habían dado seguimiento. Uno de ellos era Pedro, pero Pedro no tenía acceso. Pedro no tenía esa conexión. Pero había un discípulo que sí tenía acceso, había un discípulo que tenía conexión, había un discípulo que incluso Juan dice que conocía al sumo sacerdote. La mayoría de personas han estado de acuerdo que este discípulo, el cual no se da el nombre, que conocía al sumo sacerdote y que tenía acceso, es Juan. Juan, el escritor de este evangelio. Hay unos pocos que han dicho que pudo haber sido otro discípulo. Unos mencionan a Nicodemo, otros mencionan a José de Arimatea, pero es lo más probable que haya sido Juan. Nosotros a través de en el evangelio vemos que los discípulos casi siempre están en grupos, y siempre vemos a Juan en el grupo que está Pedro, y todavía después de la muerte y resurrección del Señor vemos a Juan a Pedro y a Juan. También Juan tiene una particularidad de su evangelio, es que él no habla de sí mismo por su nombre, sino que él, en la mayoría de ocasiones, él habla de sí mismo como aquel discípulo que Jesús amaba, pero él no habla de sí mismo por nombre. Pero la pregunta entonces que viene es cómo Juan, siendo uno de los discípulos del Señor, tiene ese tipo de conexión, que él conoce al sumo sacerdote, que tiene ese acceso a lo que es la casa de Anás. Y hay dos posibilidades en relación a eso, de las que yo pude ver que se comentaba acerca de eso. Una de esas era que Juan puede ser que haya tenido una relación familiar sacerdotal. Puede ser que Juan haya sido de una descendencia que haya tenido familiar con la familia sacerdotal. Otra posibilidad es que el negocio de pesca, de Zebedeo, de la familia de Juan, haya sido un negocio próspero, y que por ser un negocio próspero haya sido una familia próspera y que haya tenido roce con el sumo sacerdote. Esas pueden ser parte de las posibilidades por las cuales él tenía ese tipo de conexión, que tenía acceso al sumo sacerdote, que lo conocía. Pero vemos que él está en el patio del sumo sacerdote cuando Pedro está a la puerta y
creemos que Juan, vamos a decir que Juan, creemos que Juan habla entonces con la persona que está encargada de dar acceso, con la portera, para que permitiera que Pedro entrara al patio, al recinto donde estaban las personas congregadas que habían ido a arrestar al Señor Jesucristo, y permitió que Pedro entrara. Pero entrando Pedro entonces lo sorprende con una pregunta y le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dice que no. Recordemos que estando en el aposento alto, el Señor Jesucristo había dicho acerca de su partida, que Él se iba, que no lo podían seguir a donde Él iba. Pero Pedro se había negado rotundamente, diciendo que Él lo seguía donde tenía que seguirlo, que Él lo seguía incluso hasta la muerte. Pero en aquella ocasión el Señor Jesucristo le había dicho esto, que Él lo iba a negar. Lo vemos en Juan 13:38. El Señor Jesucristo le dijo: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro jamás se imaginó que él iba a negar al Señor Jesucristo. Él está hablando confiadamente, pero confiado en lo que es su propia fuerza, confiado en lo que es su propia manera, su habilidad, su capacidad, su valentía. Y sabemos que era valiente. Vimos que él fue que tomó espada para tratar de cortarle la cabeza a Malco. Pero nosotros sabemos que estando en aquel huerto en Getsemaní, Jesús, antes de ser arrestado, había pasado unos momentos de una oración intensa, unos momentos de angustia en oración. Y él, cuando fue a esa oración, él le había pedido a 3 de sus discípulos que fueran con él a orar. Y estos 3 discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Pero ellos no pudieron permanecer orando con el Señor Jesucristo, sino que ellos se durmieron. O sea que a la hora de preparación para lo que había de venir en contra de ellos, Pedro estaba en aquel momento dormido. No estaba preparado. Ese era el momento de él estar en preparación con el Señor Jesucristo en oración. Pero muchas veces nos preguntamos cómo Pedro, siendo alguien que caminó con el Señor Jesucristo, siendo alguien que vio al Señor Jesucristo hacer milagros, puede haber llegado a hacer esto, a negar al Señor Jesucristo. Pero nosotros mismos, aunque a veces podemos decir con la boca que seguimos a Cristo, que no le fallamos al Señor, muchas veces con lo que es nuestro comportamiento, muchas veces en lo que se refiere a las enseñanzas del Señor Jesucristo, que muchas veces no seguimos, con eso nosotros estamos negando que le conocemos, estamos negando que le seguimos, estamos negando que somos servidores del Señor Jesucristo. Jesús lo habían llevado adentro de la casa, pero Pedro y un grupo de personas estaban en la parte de afuera calentándose en aquel patio. Y puede ser aparentemente que desde el patio de donde Pedro estaba se tuviera visibilidad a lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. Esta era la primera negación, pero vamos a ver que Pedro, antes de que la noche pasara, lo iba a negar un total de 3 veces. Dice el versículo 19 al 21. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Vemos que, como dijimos, las preguntas que se hacen al Señor Jesucristo no son con el propósito de incriminarlo, con el propósito de que Él dijera algo, alguna violación con la cual ellos pudieran apuntarlo a Él. O sea que ellos fueron a
arrestar al Señor Jesucristo, lo trataron como un delincuente, pero ellos no tenían nada de que ellos pudieran acusarlo, no tenían ninguna falta en contra de él. El Señor Jesucristo les responde que si tienen algo, que procuren, que busquen a personas que Él predicó públicamente. Él predicó en lugares públicos, predicó en la sinagoga, Él predicó en el templo. Ellos pudieron tal vez, lo que debieran de hacer es conseguir a alguien, algún testigo que escuchó decirlo algo para que presentaran cargos en su contra. Pero vemos que el Señor Jesucristo respondió en relación a su doctrina. Respondió que buscaran a alguien que escuchó lo que él enseñaba. Pero hubo una de las preguntas que ellos le hicieron aquí que él ignoró completamente. Y fue la pregunta que ellos le hicieron acerca de sus discípulos. Y él ignoró, no respondió la pregunta que ellos le hicieron acerca de sus discípulos por la misma razón que habíamos dicho anteriormente. Porque lo que él quería era quitar a sus discípulos como tal vez pudiéramos decir del fuego, no traer ninguna atención acerca de sus discípulos, acerca de los que eran seguidores de él, porque los seguidores de él eran personas que habían abandonado la tradición de los religiosos y habían creído en el Señor Jesucristo. Y si él hablaba acerca de sus discípulos, decía algo acerca de sus discípulos, podía traerle atención y traerle daño a sus discípulos. El Señor, como dijimos, responde que Él enseñó públicamente, que preguntaran a alguien que había escuchado sus enseñanzas. Leemos el versículo 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vemos que aquí uno de los alguaciles, una de las personas que estaban en el interrogatorio, tomando ventaja de su posición, tal vez como de esta persona tratando de congraciarse con Anás, toma ventaja del Señor Jesucristo y dice que le da una bofetada al Señor Jesucristo, reprendiéndolo acerca de la respuesta que le había dado. Pero el Señor Jesucristo solamente le había dado la respuesta legal. El Señor Jesucristo solamente le había hablado acerca de sus faltas, de que lo que le correspondía a ellos hacer en un proceso legal era llevar testigos que fueran de lo que ellos lo acusaban a él. Pero esta persona toma ventaja de su posición y dice que le da al Señor Jesucristo. Pero con todo eso el Señor Jesucristo no responde de la manera que tal vez muchos de nosotros en ese instante hubiésemos reaccionado. Porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder para Él poder acabar con todas esas personas que estaban enfrente de Él en un instante, con una palabra, con un pensamiento. Sin embargo, vemos que Él tiene el control total de la situación, que en medio de la situación Él tiene aún compasión por las personas que lo ultrajan, que lo maltratan, y Él simple y sencillamente continúa dándole la respuesta legal de cuál debe ser el comportamiento de ellos. O sea que en todo lo que está sucediendo, Él tiene todo el control de lo que está sucediendo. Él le dice que si Él tiene algún testimonio, algo que Él le hizo mal, que trajera su testimonio acerca de lo que Él hizo mal. Y si no, entonces, ¿por qué lo golpeaba? Vimos que Anás no pudo conseguir nada con este interrogatorio, entonces él lo envía a casa del sumo sacerdote de Caifás. Cuando nosotros vemos lo que es este proceso de lo que es el arresto y el interrogatorio del Señor Jesucristo, en los evangelios nosotros vemos que hay 6 diferentes interrogatorios. Juan lo limita a 3. Juan lo lleva de Anás a Caifás a Pilato. Pero cuando nosotros hacemos una comparación con el relato de los demás evangelios, vemos que el Señor Jesucristo va de Anás a Caifás, al Sanedrín, a Pilato, a Herodes y regresa de nuevo a Pilato. Pero Juan
conociendo ya que todos estos detalles habían sido dados, Él nos da cosas que los otros evangelios habían omitido, que Él quería resaltar. El Espíritu Santo a través de Juan quería resaltar en el evangelio. Vemos el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Vemos como una mentira lleva a otra mentira, como un pecado lleva a otro pecado. Pedro había estado en compañía de aquellas personas que querían, que fueron a arrestar al Señor Jesucristo, que querían la muerte del Señor Jesucristo, y se había trasladado con ellos desde el patio de Anás al patio de Caifás, y él estaba con aquellas personas calentándose en la compañía de aquellas personas. Y le preguntaron a Pedro si él era uno de los discípulos, pero vemos que Pedro por segunda vez niega que era discípulo del Señor Jesucristo. Y él va aún más en relación de eso, sino que él dice bajo juramento que él no conoce a ese hombre. Pedro, quien decía con toda seguridad en el aposento alto que seguiría al Señor Jesucristo hasta el final, que su vida daba por él. Vemos que cuando la cosa se aprieta, cuando él había confiado en sí mismo, en sus facultades, en su habilidad, vemos que Pedro falla. Y así sucede con cada uno de nosotros. En el momento que nosotros quitamos la mirada del Señor y nosotros pensamos que de alguna manera, por nuestra habilidad, por nosotros mismos podemos realizar algo para el Señor, nosotros faltamos, porque de nosotros mismos, el Señor Jesucristo nos dice que fuera de Él nosotros nada podemos hacer. Pedro estaba negando a su amigo fiel. Pedro estaba negando a aquel que le resolvía los problemas. Vamos a seguir el versículo 26 al 27. Dice entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús le había advertido, como dijimos en el huerto, que orara para no entrar en tentación a sus discípulos. Pedro había en este caminar, había comenzado a tomar un camino muy peligroso, y cada vez iba hundiéndose más profundamente. Ahora él había pasado de la criada de la puerta a la persona en la fogata. Ahora viene un siervo del sumo sacerdote, pero nos da un detalle más. Es un siervo del sumo sacerdote quien era familiar de aquel que Pedro le había cortado la oreja. Y yo cuando veo este relato que Juan nos dice, yo me imagino a Pedro estando en la fogata y mirar del lado del ojo a aquella persona que se aproxima a él, tal vez con un parentesco amargo. Con un parentesco amargo a aquel que le había cortado la oreja. Y aquella persona, aquel hombre le dice: yo te vi en aquel lugar, en el huerto, cuando fuimos a arrestar a Jesús. Pero cuando vemos también los otros evangelios, vemos que no solamente él fue a donde Pedro para decirle eso, sino que las personas que estaban rodeando a Pedro comenzaron a decir: sí, tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Incluso menciona que los otros evangelios hablan que incluso dicen que su acento galileo lo delata, que era un acento aparentemente fuerte, que lo delataba, que tal vez él trataba de ocultar ese acento, pero lo delataba, y de Galilea eran la mayoría de los discípulos de Jesús. Y vemos que entonces en esta ocasión dice que todavía él se pronunció más fuertemente negando que conocía al Señor Jesucristo. Dice que los otros evangelios dicen que él maldecía y negaba que conocía al Señor Jesucristo. Pero vemos que en medio de toda esta situación que Pedro está atravesando, negando al Señor Jesucristo,
vemos que la misericordia y la gracia de Dios se extiende a Pedro. Lo que nosotros podríamos ver como algo apuntando a Pedro como culpable, el Señor lo usa para apuntar a Pedro, dándole a entender que necesita arrepentirse, que si se arrepiente, Él lo acepta. Vemos que Él lo negó la tercera vez y dice que el gallo cantó. Pero en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, Lucas nos da unos detalles más precisos acerca de lo que sucedió. Dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor tiene varias formas de alcanzarnos a nosotros. El Señor tiene varias maneras en la cual Él puede hacer un llamado al arrepentimiento. Y este canto del gallo aquella noche era la manera que Él estaba hablando a Pedro, hablando acerca de su arrepentimiento. Vemos que Él, dice Lucas, que Él miró a Pedro, y eso debe haber sido una mirada que le trajo convicción a Pedro, una mirada directamente al corazón de Pedro. Yo me imagino que para este instante, para este momento, ya la cara del Señor Jesucristo había sido maltratada. Ya tal vez en la cara del Señor Jesucristo estaba ensangrentada cuando Él dio esa mirada penetrante a Pedro, dándole a entender que era el cumplimiento de aquella palabra que Él le había dicho esa misma noche en el capítulo 13, que antes de que el gallo cantara 3 veces, Él lo iba a negar. Lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Pero era un llamado al arrepentimiento. De acuerdo a lo que es la historia que se cuenta de la iglesia en relación a Pedro, dice que después que el Señor Jesucristo lo restituyó, lo restauró, dice la historia que cuando Pedro escuchaba a un gallo cantar, Pedro lloraba, recordando la negación que él había hecho aquella noche del Señor Jesucristo. E incluso se dice que aquellas personas que querían hacerle daño a Pedro, que querían hacerlo sentir mal a Pedro, cuando iban caminando cerca de Pedro, hacían el sonido del gallo cantar para hacerle daño a Pedro. Pero nosotros vemos que nosotros, aún no siéndole fiel, el Señor permanece siendo fiel. Nosotros vemos que aún cuando nosotros le fallamos al Señor Jesucristo, y cuando tal vez hasta los hermanos no nos perdonan, vemos que el Señor sí nos perdona. Amén. Nosotros vemos que en el caso de Pedro algo muy especial, y es que cuando el Señor lo perdona, el Señor no trae nada de eso a memoria. El que trae los fracasos pasados a memoria es el enemigo, el acusador de los santos. O sea que el creyente que se ocupa de apuntar al creyente que ha sido levantado está haciendo la obra de Satanás. Pero el Señor no es así. El Señor habló por medio del profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 25, diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, que la sangre de Cristo borra todo pecado. Y nosotros vemos que cuando Pedro fue restaurado por el Señor Jesucristo, nosotros vemos que Pedro fue quien Dios usó para que predicara el mensaje inaugural de la iglesia. En aquel mensaje inaugural en el cual se convirtieron 3,000 personas.
Vemos que Pedro, después que el Señor lo restauró, Dios lo usó grandemente para llevar sanidades a las personas, de tal manera que en el libro de los Hechos nosotros vemos que solamente con la sombra de Pedro que alcanzara a un enfermo le llegaba sanidad a aquel enfermo, porque Dios lo usó. Dios continuaba teniendo un propósito con Pedro. Ya después que el Señor lo restauró, no nos dice que Pedro negó al Señor, sino que nos dice que él recibió cárceles, él recibió azotes y recibió amenazas de que no predicara en el nombre del Señor. Sin embargo, la respuesta de Pedro cuando lo amenazaban y le decían esas cosas era que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ese mismo Pedro le habló a ellos en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, y les apuntó diciendo: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vemos con la confianza y la seguridad que Pedro apunta a aquellos líderes religiosos y los acusa de las obras que habían hecho matando al Señor Jesucristo, al justo. O sea que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa de la manera que nosotros hayamos fallado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor es un Señor perdonador, es alguien que aún nosotros siendo infieles, Él continúa siendo fiel. O sea que aquel que se ha apartado, aquel que le ha fallado, gloria sea el nombre del Señor, el brazo de Jehová es suficientemente largo para alcanzarte, no importando lo que tú hayas hecho en tu pasado. Y así mismo como Él usó en aquella noche un gallo para traer recordatorio a Pedro de su necesidad de arrepentimiento, Él usa la palabra del Señor, el Espíritu Santo obrando por medio de su palabra para convencer al ser humano de pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Regresa al Señor Jesucristo. Él perdona, Él sana, Él restaura, y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él quiere usarnos a nosotros para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Nos despedimos y les invitamos a que de esta misma manera nos acompañen a nosotros la próxima semana, donde nosotros esperamos continuar el estudio de la palabra del Señor con el resto de este capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Dios le bendiga. Amén. Oremos, amados.